y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Pero Cristo se hizo hombre, hecho del polvo de la tierra cuando Él era el creador y la luz, para venir a salvarnos a nosotros. Pero imagínense, a los suyos vino y los suyos, imagínense que ustedes hacen el sacrificio tan grande de hacerse una hormiguita para siempre, para salvar las hormigas, y cuando va a salvar las hormigas no lo reconocen. No. Y no le prestan atención. Y Él les dice, pero es que yo vengo a salvarlas, no queremos saber nada. Así de ingrato es el hombre. El Señor se hizo hombre para salvar al hombre y nosotros decimos, no quiero. Quiero seguir como estoy. No me hables de Dios, no me hables de Cristo, no me hables de la Biblia, no me hables de la salvación, así estoy bien. Es como que las hormigas dijeran, no quiero saber nada. Pero se van a morir. Yo estoy bien. Así estamos nosotros, hermano. La enfermedad fatal, la pandemia se llama pecado. ¿O no? ¿Y cuánto estamos infectados? No hay justo ni siquiera uno. Todos estamos condenados a perdernos eternamente, a ser obliterados, es decir, borrados para siempre de la existencia, para nunca más volver a existir, si Cristo no se hubiera hecho hombre. Pero qué tristeza, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué ingratitud tan tremenda, que Él se humilló, se despojó, se hizo uno de nosotros para que lo entendamos. Porque si no, nunca lo hubiéramos comprendido. Pero se hizo hombre para poder socorrer a los hombres. Dice el versículo 14, y aquel verbo que era Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, Cristo se humilló por nosotros al hacerse hombre, al tomar la naturaleza hombre para retener por toda la eternidad su naturaleza humana. No tomó prestado un vestido que se puso, que fue la humanidad. Se hizo hombre. Es decir, tomó la naturaleza humana. Y dice el deseado de todas las gentes, en la página 11, para retener para siempre su naturaleza humana. Es decir, nunca va a dejar de ser hombre. Y era Dios. No estaba limitado por el espacio, porque Él creó el espacio, pero ahora está limitado por el espacio de un cuerpo. No estaba limitado por el tiempo, porque Él hizo el tiempo. Fíjense, antes de que existieran los días, los meses, los años y el tiempo, Dios existía y Él no contaba el tiempo, porque el tiempo todavía ni lo había creado. Él existía, no había tiempo, pero ahora se metió en el tiempo, vino a vivir entre nosotros. Imagínense, qué tremendo. No existía el espacio, Dios lo llenaba todo, pero Él creó el espacio y en ese espacio infinito creó los astros y los mundos y las galaxias y entre ellos creó un puntito
chiquitito en el universo, que es el planeta Tierra. Nosotros somos tan ínfimamente pequeñitos que cuando nos ven desde el espacio ni se ve el planeta Tierra. Dentro de la galaxia a la cual nosotros pertenecemos, que es la galaxia que se llama la Vía Láctea, que tiene millones de mundos. Todavía no los han podido contar a todos los mundos que existen solo en la Milky Way, es decir, en la galaxia que se llama la Vía Láctea. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han mirado la Vía Láctea, pero si han estado fuera de la ciudad, en un lugar donde no haya luces, y lo miran de noche, se ve como una mancha blanca, como que fueran nubes de noche, pero no son nubes. Son estrellas, son soles, son mundos, son sistemas planetarios, de planetas, pero no unos pocos. Millones de soles, algunos miles de veces más grandes que nuestro sol. Es algo impresionante. Y todo eso lo creó Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Entonces él se hizo criatura siendo el creador. Hubiera sido una humillación tremenda solo hacerse hombre, pero Cristo fue más que eso. Estando en la condición de hombre, dice el versículo 7 y 8 de Filipenses 2, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Quiero compartir con ustedes algunos párrafos de un capítulo que para mí es uno de los capítulos más hermosos y más impresionantes que salieron de la pluma inspirada por el Espíritu Santo de una humilde sierva del Señor llamada Elena Harmon White. White por su esposo, porque su esposo se llamaba Jaime White y ella se llamaba Elena. Dios la llamó a servirle a él como mensajera cuando tan solo tenía 17 años de edad, recién cumpliditos. Cumplió los 17 años en noviembre. El 26 de noviembre cumplió 17 y el 10 de diciembre, 2 semanas más tarde, Dios la estaba llamando para que fuera su mensajera. No voy a contar la historia de ella, pero de todo lo que ella escribió, que son miles y miles de páginas, hay un capítulo que yo lo tengo todo subrayado en mi libro y también lo he leído cantidad de veces. Para mí es uno de los capítulos más hermosos que ella escribió. Si quieren anotar el pasaje y luego leerlo en su totalidad en sus hogares, se van a deleitar, solo que es muy impresionante lo que dice aquí. Este capítulo lleva por título Los sufrimientos de Cristo. Ese es el título del capítulo. Los sufrimientos de Cristo. Y está en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo, se me hace que es el tomo 1, déjenme ver, sí, tomo 1, comenzando en la página 217. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 217. Joyas de los Testimonios son capítulos escogidos de los 9 volúmenes de testimonios para la iglesia. Hay una colección de 9 libros que se llaman testimonios para la iglesia, 9 volúmenes. Esos testimonios son visiones que Dios le fue dando a su mensajera a lo largo de sus años, pero eran cosas
mensajes para la iglesia. Ella recibió muchas visiones de otras cosas, pero estos eran testimonios directos para la iglesia. Y esos se publicaron en 9 volúmenes. Pero como comprar 9 libros de una sola vez, a veces resulta un poquito oneroso. En español, los traductores decidieron escoger los mejores y publicarlos en 3 tomos, que se llaman joyas de los testimonios. O sea, los testimonios son 9 volúmenes, pero joyas son 3. Porque antes no estaban traducidos los 9 tomos al español. Ahora ya están. Entonces, estos ya los dejaron de publicar. Usted no puede conseguir joya de los testimonios en ninguna parte porque ya no se publican. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los 9 tomos en español, pero antes nomás habían traducido algunos capítulos. En el tomo 2 de testimonios para la iglesia está ese capítulo. Y está en la página 200 a la 215 de Testimonios para la Iglesia, volumen 2. Pero aquí en Joyas de los Testimonios está en el volumen 1, en la página 217. Los sufrimientos de Cristo. Y de aquí les voy a leer unos poquitos párrafos. Ya leí esta mañana la introducción que dice así: a fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál fue realmente su costo. Porque si no entendemos cuánto le costó a Dios proveer para nuestra salvación, no la vamos a apreciar. Como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la expiación. El glorioso plan proyectado para la salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito de Dios Padre. En este plan divino se ve la manifestación más admirable del amor de Dios hacia la especie caída. Un amor como el que se manifiesta en el don del amado Hijo de Dios, asombra aún a los ángeles. Los ángeles quedan pasmados, asombrados de ver un amor tan grande por estos seres humanos pecadores. Dice la Escritura, porque de tal manera, díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego la mensajera del Señor cita lo que fue nuestro primer versículo, Filipenses 2, dice: quien existiendo en forma de Dios, no se aferró al hecho de que sea igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí ella está citando la versión antigua, o la traducción es de la Valera de 1909. En la Reina Valera del 60 que nosotros leímos dice, se despojó a sí mismo. Pero aquí dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué es anonadarse? Anonadarse es una palabra griega que se usa en este texto y se dice anonadarse en griego kenosis. Kenosis. Y si ustedes quieren recordar eso, cuando alguien, porque hay muchos teólogos que hablan de la kenosis, ahora ustedes ya van a saber lo que significa. Es una palabra griega que significa despojarse, humillarse. Pero la palabrita en español, anonadarse, ¿saben qué quiere decir? ¿Qué quiere decir anonadarse?
hacerse nada. Eso es lo que significa. Anonadarse significa hacerse nada. El universo es tan y tan vasto, es tan grande que nuestro planeta entero es como un puntito en todo el universo. Tan chiquitito que no es como nada. Hay solamente el Sol, que es el astro más cercano a nosotros, tiene más de 1000 veces el tamaño de la Tierra. Es decir, 1000 veces el tamaño del planeta Tierra entran dentro del Sol. Nomás para que se den una idea. Se necesitarían 1000 planetas Tierra para formar el Sol. Y el Sol es uno de los astros más chiquititos que hay en el universo. Hay soles que son 100.000 veces más grandes que nuestro Sol. Estrellas que son gigantescas. La más cercana a nuestro planeta se llama Alfa de Centauro y tiene 300 veces el tamaño del Sol. Más para que se den una idea. Y si en el Sol le entran 30 planetas Tierra, 1000 planetas Tierra, quiere decir que Alfa de Centauro, que es la estrella más cercana, le entran, las matemáticas, si son 1000 planeta Tierra que entra en el Sol y Alfa de Centauro es 300 veces más grande que el Sol, se necesitarían 300.000 planetas Tierra solamente para dar el tamaño de Alfa de Centauro. Eso no nos entra a nosotros en la cabeza. 300.000 cuerpos celestes como del tamaño de esta Tierra, y esa es la estrella más cercana, Alfa de Centauro, y no es de las más grandes. Hay otras que son miles de veces más grandes que Alfa de Centauro. Y se dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, mis hermanos, nosotros somos infinitamente pequeños. Y Jesús se hizo nada. Se anonadó. Es decir, se hizo hombre. ¿Y qué es un hombre dentro de todo un planeta? Si nosotros nomás nos subimos a un edificio alto y vemos la gente caminando por allá abajo, yo creo que mi esposa se acuerda cuando subimos allá a la Sears Tower en Chicago, ¿verdad? Y saben, hermanos, se mira desde allá arriba del observation deck, de donde uno mira del edificio que hoy por hoy es el edificio más alto de Estados Unidos, no del planeta Tierra, porque hay otro allá en Kuwait más alto, ¿verdad? Y otro allá en Arabia Saudita. Pero en Estados Unidos es el edificio más alto. Antes eran las Torres Gemelas de Nueva York, pero esas las volaron. Y ahora el edificio más alto es el Sears Tower, 118 pisos de altura. Hermanos, cuando uno mira desde allá arriba, no alcanza a ver la gente que está caminando en la calle. Los carros se ven como puntitos que van moviéndose. Como puntitos los carros, y el que está dentro del carro ni se ve. Y el que va caminando por la calle, peor que hormiguitas, peor. Porque a lo menos la hormiguita la vemos caminar. Si es muy chiquitita tenemos que acercarnos para verla, ¿verdad? Pero cuando uno está a 118 pisos de altura, ¿ok? Es más de 1 kilómetro, uno mira para abajo y ve las nubes pasar por debajo de donde uno está parado. Las nubes se ven para abajo, no para arriba. Tienen que mirar para abajo para ver las nubes. Y si no hay nubes, pues ven las hormiguitas, pero ni se las puede ver. Uno sabe que hay gente porque se ve una cosita que se mueve por allá abajo. ¿Cómo somos de chiquititos?
Y eso es nomás el edificio. Ahora imagínense cómo nos ve Dios, que está allá arriba. ¿Cómo nos verá a nosotros? Y Jesús se hizo esa hormiguita para salvarnos a nosotros. Qué tremendo. Pero tenemos que entender que fue peor que eso. Jesús se anonadó, y anonadó quiere decir se hizo nada. A ver, les voy a dar otro ejemplo. Imagínense que nosotros tenemos una balanza, ¿cómo se llaman esas que se les pone de los dos lados? Balanza, ¿verdad? Balanza. Una báscula, pero la báscula es la que se para encima. Pero yo digo una balanza, esa que se les pone de un lado y del otro. Y entonces usted le pone las pesas de este lado y luego le pone, como las que tienen en los supermercados, ¿verdad? Que usted le pone la fruta y va subiendo. Imagínense qué diferencia puede hacer. ¿Ustedes han visto cuando hay un rayo de luz y está contraluz y usted ve esas cositas que están flotando en el aire? Les llamamos, ¿cómo le llamamos a eso? Polvo. Pero son cositas que flotan. Aquí está lleno de eso, pero no las vemos. Pero si viniera un rayo de luz, veríamos todas esas partículas, dust, polvo que flota. ¿Ok? Digamos que vamos a tomar una de esas partículas que ni la podemos ver porque no se ven a simple vista y las pongamos arriba de la balanza y decimos, esto es lo que valemos nosotros. ¿Ustedes creen que se va a mover la balanza? ¿Quién va a mover la balanza por las partículas que están flotando? Y aunque le pongamos un puñado de esas, no se mueve la balanza. Es decir, Jesús se hizo nada. Nada. Y qué cosa, ¿no? Cómo es el orgullo del hombre, que nos creemos tanto y tan grande. ¿Y somos qué? Nada. Nos ofende esto. Porque ¿cuánto valemos? Algunos pesan más que otros. Pero comparados con lo que es esta tierra, pues no hacemos la diferencia. Algunos se suben al carro y le bajan un poquito cuando se sientan. Pero los flaquitos ni se mueve el carro, ¿verdad? Pero aquí en el planeta Tierra hacemos la diferencia. Si sacaran a todos los seres humanos que están en el planeta se movería porque ya no tiene el peso. No, ni pesamos, porque las rocas son tan pesadas y tan grandes que nosotros no pesamos nada. Solo estoy diciendo todo esto para que entendamos cómo Jesús se humilló. Pero ahora vamos a la parte más impresionante. Dice aquí, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sigue diciendo, Cristo consintió en morir en lugar del pecador, a fin de que el hombre, mediante una vida de obediencia, pudiese escapar a la penalidad de la ley de Dios, que es la muerte. La muerte de Cristo no anuló la ley, no la eliminó, no disminuyó sus santos requerimientos, ni redujo su sagrada dignidad. La muerte de Cristo proclamó la justicia de la ley de su Padre al castigar al transgresor, al consentir en someterse él mismo a la penalidad de la ley a fin de salvar de su maldición al hombre caído. La muerte del amado Hijo de Dios en la cruz revela la inmutabilidad de la ley de Dios. Su muerte la magnifica, la honra y evidencia ante el hombre su carácter inmutable. De sus labios divinos se oyen las palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
la muerte de Cristo confirmó la ley, aseveró los acertos de la ley, que la paga del pecado es muerte, y ahí está, Él pagó la deuda. Miren lo que dice aquí. En Cristo se unió lo divino con lo humano. Su misión consistía en reconciliar a Dios y el hombre, unir lo finito con lo infinito. Solamente de esta manera podían ser elevados los hombres caídos por los méritos de la sangre de Cristo, que los hacía partícipes de la naturaleza divina. Al asumir la naturaleza humana, Cristo se hizo idóneo para comprender las pruebas y los pesares del hombre y todas las tentaciones que le asedian. Eso lo dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que Cristo se hizo hombre para poder comprender al hombre. Así como el hombre de la parábola se hizo hormiga para poder hacer que las hormigas le comprendiese y comprenderlas a ellas. Como Cristo estaba revestido de humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Se hizo débil. El que era todopoderoso se hizo débil. Y ahora necesitaba de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Oh, mis hermanos, si Cristo necesitó orar y no había pecado en él, pero la prueba era dura, porque el diablo quería hacerlo caer para que se arruinara el plan de redención. Y si Cristo, el inmaculado Hijo de Dios, tenía que orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Y nosotros creemos que podemos iniciar el día sin oración? Pues por eso estamos pecando todo el tiempo. La gente dice, es que no se puede vivir sin pecado. Pues Jesús vivió sin pecado. Y la gente dice, pero ese era Jesús. Pero yo no soy Jesús. ¿Saben por qué nosotros pecamos? Porque no oramos como Jesús oraba. Porque no buscamos al Padre Celestial como Jesús lo buscaba. Porque Él no vencía por sí mismo. Él vencía por la fuerza que venía de su Padre. Lean la Escritura. Compruébenla ustedes mismos. Vean lo que Dios dice. Miren, allí mismo en Hebreos capítulo 5, convénzanse. Dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Cuando Jesús oraba, no nomás oraba,
suplicaba, clamaba, lloraba, derramaba lágrimas delante de su Padre, aquel que podía librarlo de la muerte. Ahora la gente piensa que esto está hablando de que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y él derramó gotas de sudor y lágrimas y que le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que él quería librarse de morir. Qué error tan grande. Esta mañana vimos que desde que era niño él comprendió su misión y sabía a lo que él había venido. Desde los 12 años de edad, él vio en el Cordero Pascual su propia misión. Desde que nació donde nacen los corderitos, en un pesebre. Se acostó en una cuna de paja como se acuestan los corderitos. Él sabía lo que él venía, a ser cordero. Y por eso cuando Juan el Bautista lo presentó, dijo, he aquí el ¿qué? El Cordero de Dios. Entonces Jesús no estaba equivocado ni estaba confundido en su misión. ¿Ustedes creen que cuando él oraba y ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, creen que él estaba diciendo, Padre, que no muera, Padre, líbrame, que no quiero ir a la cruz? Eso es lo que la gente piensa, que cuando Jesús oró, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, que él estaba pidiendo que no quería ir a la cruz. ¡Qué error tan grande! ¡Qué engaño tan craso! Si Jesús estaba pidiendo que no quería morir, entonces ¿a qué vino? Él no estaba pidiendo eso. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué era lo que lo asustaba a Jesús? ¿Qué era lo que le sacó de su alma? Dios mío, si es posible, pase de mí este vaso, que no tenga que beberlo. ¿Qué estaba pidiendo? ¿No morir? No, pero la gente no entiende, lee superficialmente la palabra de Dios. Cuando dice que él le pedía con ruegos y súplica y gran clamor y lágrimas, ahí versículo 7, al que podía librarlo de la muerte. Él no tenía que morir. Él podía decir, Padre, me vuelvo contigo, y se acabó. Ni tenía que pedirlo. Pero lo que él pedía, él sabía que la paga del pecado es la muerte. Y lo que él suplicaba es que Dios lo fortaleciera para no pecar, porque si él pecaba quedaría separado para siempre de su Padre. Imagínense un Dios santo y un Dios pecador, porque él era Dios en su naturaleza divina. Pero si él hubiera pecado, jamás más, nunca hubiera podido estar en la presencia de su Padre. Estamos comenzando a entender un poquito lo que estamos leyendo. Dice aquí, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librarlo del pecado y de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo Cristo tuvo que ser perfeccionado? ¿No era perfecto? Yo estoy leyendo lo que dice mi Biblia. Habiendo sido perfeccionado. Pero si él no pecó, el texto que leyó nuestra hermanita al principio decía, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Wow, esto es algo tan, pero tan profundo como es el misterio de la piedad. ¿Cómo Dios pudo hacer carne y hacerse una célula?
lo que vimos esta mañana. Ahora esto está más duro, más grande, más tremendo. Segunda de Corintios 5:21. Esto deja boquiabiertos a los teólogos. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es más que decir que cargó nuestros pecados, porque la gente toda dice: sí, Jesús cargó mis pecados, Dios se los colocó sobre él y él los cargó y pagó la deuda. No, aquí dice que lo hizo pecado, es decir, Cristo se hizo pecador, pero nunca pecó. ¿Saben lo que eso significa? Ser hecho por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos hechos justos de Dios en él. ¿No se entiende? Voy a seguir leyendo para que nos adentremos un poquito en la profundidad de la humillación de Cristo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice aquí: Jesús se puede identificar con nuestras necesidades y debilidades porque elevó súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Miren, hermanos, a veces uno que no hace ni la infinita milésima parte de lo que hizo Jesús, terminamos agotados. Los pastores atendiendo los problemas de los hermanos. Cada uno viene con una carga distinta y uno sufre con el hermano que está sufriendo. Quisiera solucionarle, quisiera ayudarle todo. Si no tienen cargas económicas, no tienen trabajo, tienen enfermedad, tienen problemas en su hogar, con sus hijos. Yo los escucho todas las mañanas, porque nos unimos a las 5 de la mañana para orar juntos. Y yo escucho a mi hermanita Elvira y cómo ella clama por lo que ella está pasando. Y yo escucho a mi hermanita Emma y cómo ella clama. Escucho a mi hermanita María Castro y cómo ella le pide al Señor por sus debilidades. Y uno se abruma con tanta cosa. Yo, por ejemplo, no sabía que aquí en nuestra iglesia hay tantos padres que están luchando porque sus hijos son alcohólicos y otros que tienen a sus hijos drogaditos. Y yo no sabía, yo sé que eso existe en el mundo, pero hasta que uno no lo escucha el clamor de una persona pidiendo y suplicando que el Señor libere a su hijo. Yo no sabía que había tantos de nuestros hijos que están en la cárcel. Nomás entren a las 5 de la mañana a escuchar las peticiones y van a ver cuántos. Una hermanita querida que está aquí con nosotros esta tarde tiene un solo hijo y tiene años de tenerlo en la cárcel y ahora su esposo está enfermo y su hijo en la cárcel. Y uno comienza a escuchar las necesidades. Y yo no es que quiero hacer públicas las necesidades, pero nuestros hermanitos lo hicieron público al pedir, porque estábamos todos, somos decenas y decenas de hermanos que nos unimos a las 5 de la mañana todos los días y estamos escuchando las súplicas de nuestros hermanos. Y uno es humano también, el pastor también es humano. Y cuando yo escucho a alguien y yo pienso en los problemas que yo tengo,
Y escucho a mis hermanas clamar y a mis hermanos suplicar por sus hijos. Mi corazón también se duele. Y uno simpatiza y empatiza, pero todo eso crea una carga emocional sobre nosotros. ¿Me están comprendiendo? Pero también somos humanos. Y a veces yo dormí solo 3 horas la noche anterior. Y luego me ponen toda esa carga de tantos hermanos necesitados. Y yo no estoy diciendo que no lo hagan, al contrario. Estoy diciendo que uno humanamente llega un momento que ya casi no puede soportar tanto dolor, tanto sufrimiento de nuestros queridos hermanos. Imagínense Jesús, que atendía gente el día entero, que estaba sanando a la gente. Usted dice, pero él los podía sanar. No sin el poder de su Padre, porque él era igual que tú y yo. Nosotros pensamos, pues Jesús era Jesús. Nomás venían, estoy enfermo, y él con la varita mágica los sanaba. ¿Ustedes creen que eso era así? Él necesitaba cargar su fuerza diariamente. Y saben que él se pasaba noches enteras pidiendo fuerza, pidiendo ayuda de su Padre Celestial para enfrentar para ese día todo lo que le venía encima. Y la gente no se iba, y uno se cansa de la gente. No es que yo no quiera a mis hermanos, pero imagínense estar atendiendo un día entero los problemas de la gente, ¿cómo termina uno? Y no me pongo como víctima, al contrario, solo les estoy hablando para que entendamos lo que debe haber pasado Cristo, porque no eran unos pocos. Él cargaba la necesidad de toda la humanidad doliente. Y se sentía más porque él nunca había pecado, y cuando él veía los pecados que arruinaban a la raza humana, más le dolía, porque él era puro. Una persona que nunca ha visto el derramamiento de sangre y ve por primera vez una persona morir, queda traumado para siempre. Ahora imagínense un doctor que está viendo a diario en una clínica que atienden a los de COVID morirse a la gente todos los días y todos los días y todos los días, y sentirse impotente para hacer algo para salvarlos. ¿Cómo se debe sentir? ¿Saben lo que pasó allá en Nueva York? Una muchacha médico brillante, hija de un médico famoso en Nueva York, no aguantó más, tuvo un nervous breakdown, y el hospital la mandó a descansar a la casa de su padre, que era un médico muy famoso, allá en medio del bosque, en un lugar precioso allá upstate en New York. Y su papá se encontró a su hija ahorcada porque no soportó más, y dejó una nota que decía, no puedo ver más muertes, no soporto más. Y se quitó la vida, una médico, de ver tanto sufrimiento. ¿Cómo se habrá sentido el Señor? Pero eso es, recién le estamos entrando, hermanos. Todavía no hemos llegado a la hora aciaga, a la hora dura, a la hora terrible del Señor. Dice aquí, elevaba sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza para hacer frente y arrostrar el deber y la prueba cada día. Él se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como nunca pecó, su naturaleza rehuía al mal. Y cuanto más estaba relacionado con los pecadores, más le dolía el pecado. Requería del más poderoso apoyo y consuelo divino que su Padre estuviera dispuesto a impartirle a él para que sea de beneficio al hombre.
Y él dejó los goces del cielo y eligió por morada un mundo frío e ingrato. Cristo hallaba consuelo solamente en la comunión con su Padre. Solamente encontraba paz y tranquilidad estando a solas con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que le abrumaban. Era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, si ustedes siguen leyendo, yo ya no lo puedo hacer, porque el tiempo transcurre y no he llegado ni al punto principal. Pero si ustedes leen cómo era un día en la vida de Jesús, léanlo aquí. ¿Cómo era un día en la vida de él? Desde la mañana hasta la noche, hacía bien. Sanaba a los enfermos, consolaba a los que lloraban, impartía esperanza a los desesperados. Se pasaba de persona en persona ayudando. Y después de terminado el trabajo del día, si los pastores terminamos agotados un sábado, porque ustedes me ven aquí y la gente dice, oiga, pero ¿y de dónde saca tanta fuerza el pastor? Porque le sigue como que tuviera la batería ever ready. Porque sigue con entusiasmo. Pregúntenle a mi chofer cuando salimos. No doy vuelta a la esquina que ya estoy dormido. Por eso no puedo viajar solo, porque termino tan agotado emocionalmente, no físicamente, porque no estoy haciendo trabajo fuerte con mi cuerpo, ni levantando cargas pesadas, pero la carga que lleva el alma de un pastor. Uno termina agotado, se le agotan, porque uno tiene que dar y dar y dar y dar y seguir dando. Y uno termina agotado. Y nomás lo mío es chiquito, porque ustedes son demasiado buenos y no me agotan mucho. Pero ahora estamos hablando de la vida de Jesús. Nomás lean cómo era su día. Dice aquí, después de haber terminado el trabajo arduo del día entero, Jesús salía por las noches y se alejaba de la confusión de las ciudades y poblados para postrarse en algún huerto apartado donde estar en comunión y orarle a su Padre. A veces los brillantes rayos de la luna resplandecían sobre su cuerpo postrado. Luego nuevamente las nubes y las tinieblas le privaban de toda luz. El rocío y la helada de la noche caían sobre su cabeza y su barba mientras él estaba de rodillas orándole a su Padre. Con frecuencia continuaba sus peticiones durante la noche entera. Cuando los primeros rayos del sol salían, encontraban a Jesús todavía en el mismo lugar donde se había arrodillado la noche anterior. ¡Wow! No voy a seguir leyendo sobre la vida de Jesús porque quiero llegar al momento crucial, porque no entendemos el costo de nuestra salvación. Aquí sigue una sección que se llama Getsemaní. Y no les voy a leer el capítulo entero, les dije que solo unos parrafitos porque quiero que ustedes lo busquen, que ustedes lo lean. Es más, si ustedes gustan, a los que tengo su correo electrónico, les mando la copia del capítulo para que ustedes lo estudien, pero lo pueden bajar del internet, el libro Joyas de los Testimonios, y buscar los sufrimientos de Cristo. Lean lo del Getsemaní. Oh, es impresionante. Solo les voy a leer algunos versículos de la Biblia sobre esto. Vayan al evangelista Mateo. Y vamos a buscar en Mateo capítulo 26.
No voy a leer el capítulo, solo un pedacito, pero ya su angustia comenzó el jueves por la noche en la cena pascual, cuando comenzó a decirles a los discípulos lo que se venía, la tormenta que se venía. Cuando salieron del aposento alto esa noche, dice el versículo 36, y recuerden todo lo que pasó en el aposento alto, Jesús diciéndole a Pedro que él y todos lo iban a negar, y Pedro diciendo, jamás, yo no te voy a negar, todos los demás te van a negar y yo no. Y Jesús sabía lo que se venía, y sabía que todos lo iban a abandonar y lo iban a dejar solo esa noche, solo. Porque la profecía decía, y no lo sabía porque él conocía las decisiones de sus discípulos. Él lo sabía, pero él ya había leído la escritura. Dice el profeta, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Él había leído en Zacarías, pisó solo el lagar y ninguno de los de él estuvieron con él. Él conocía porque estaba escrito en la palabra de Dios lo que le esperaba. Y después de todo eso, dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, miren lo que dice el versículo 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Aquí en este capítulo que ustedes van a estudiar y van a leer para que entendamos lo que costó nuestra salvación, dice que una sombra cayó sobre su rostro. Jesús normalmente era alegre, jovial, pero comenzó a desencajarse su rostro. Los discípulos lo vieron y hasta se asustaron, porque nunca habían visto a Jesús de esa manera. Sigue diciendo aquí, y Jesús les dijo, versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Saben lo que es estar tan triste que uno se quiere morir? ¿Ustedes han pasado por eso? ¿Alguna vez en su vida? Que la tristeza es tan y tan grande que ustedes dicen, ¿para qué voy a seguir viviendo? Mi alma está muy triste hasta la misma muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Saben por qué estaba tan triste? Escuchen ahora. Mientras el Hijo de Dios se postraba en actitud de súplica y oración en el huerto del Getsemaní, a causa de la agonía de su espíritu, brotó de sus poros sudor como grandes gotas de sangre. Allí fue donde le rodeó el horror de las densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados de un mundo entero. Sufría en lugar del hombre, como transgresor de la ley de su padre. Allí se produjo la escena de la horrible tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó en manos de las potestades de las tinieblas. Es decir, el Padre dijo, porque él estaba cargando los pecados de todos los seres humanos, de todos. Cuando Jesús murió en la cruz, él murió como el peor de todos los pervertidos sexuales. Murió como el más grande de todos los estafadores y como el asesino en serie que mató a cientos de personas. Esos pecados los estaba cargando él.
Poco a poco el Padre le fue poniendo la culpa de los pecados de toda la humanidad. Y por eso su alma comenzó a entristecerse y a hacerse pesada, y cada vez más y más pesada. Dice, pesaban sobre él los pecados de un mundo entero. Sufría en lugar del hombre. Allí se produjo la escena de la terrible tentación. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó en manos de las potestades de las tinieblas. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Dios le retiró su luz, su presencia. Y Jesús se sintió solo. Solo pisó el lagar. Ni el Padre estaba con él. Y usted dice, pero ¿cómo el Padre pudo abandonar a su propio Hijo en la hora más terrible? Porque el Hijo era el peor de los pecadores y Dios es muy santo de ojos para soportar el pecado. Dios tuvo que sacar su rostro al ver la asquerosidad que cargaba su Hijo encima de él. Sí, tus pecados, esos que tú quieres que nadie jamás se entere, jamás que se enteren de lo que tú has hecho, esos Jesús los cargaba sobre sí. Y si tú te sientes mal de algo que has hecho, imagínate cómo se sentía Jesús cuando por nosotros Dios lo hizo pecado. No nomás cargó los pecados, lo hizo pecado por nosotros. Eso dice la Escritura. Lean, estudien por ustedes mismos, convénzanse de lo que estamos leyendo. No estén nomás a lo que les dice el pastor. Lean, entérense. Por eso dice Mateo 26, 39, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál era la copa que él quería que se pasase? ¿Que no quería morir? Si él dijo, si para esta hora he venido, para esto he nacido y he venido a este mundo, para dar mi vida en rescate por los pecadores. Lo que él no quería es verse separado de su Padre. Pero su Padre no podía estar con él porque él tenía que morir solo. Como tiene que morir el pecador que rechazó la misericordia de Dios. Cuando venga el castigo final, Dios no va a alentar ni va a estar al lado de todos aquellos que se estén quemando. Solo se van a quemar. Y Jesús tenía que sufrir ese pecado. Sufrió la muerte por el pecador, no por el santo, no por el perdonado, sino por el pecador. Es decir, todo lo que los pecadores tendríamos que haber pasado por nuestro pecado, Él lo tuvo que pagar. Porque si no, Dios no es justo. Él es un alcahuete que pasa por alto el pecado. Y los habitantes de otros mundos y los ángeles dirían, pues si Dios lo perdona así nomás, no es tan grave el pecado. Pero Dios no lo perdonó. Descargó su ira sobre su propio Hijo. ¿Ustedes creen que cuando Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Que nomás lo decía, por bonito que suena Elí, Elí, lama sabactaní. Él estaba hablando de una realidad que él estaba viviendo. Y Dios lo dejó solo. Como va a dejar al pecador solo cuando se destruya a sí mismo por sus pecados. Miren lo que dice aquí. Pasó en manos de las potestades de las tinieblas. Es decir, Dios dijo, ahí lo tienes.
Ahí está el pago del pecado, haz con él como quieras, le dijo al diablo. Y uno dice, pero ¿cómo Dios pudo hacer eso con su propio hijo? Porque Dios quiere que sepamos cuál es la paga del pecado. Que lo hayamos visto en la persona de su hijo. Sigue diciendo, en su angustia mental, cayó postrado sobre las frías piedras. Se percataba del ceño de su padre. Había desviado la copa del sufrimiento de los labios del hombre culpable y se proponía beberla él mismo para darle al hombre en cambio la copa de la bendición. Él iba a tomar la copa que nosotros teníamos que gustar. La ira que habría recaído sobre el hombre recayó en ese momento sobre Cristo. Allí fue donde la misteriosa copa tembló en su mano. La misteriosa copa y la oración que oró 3 veces, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No era que él no quería morir. Él sentía que el pecado lo iba a dejar separado para siempre de su Padre. Porque él sabía que el pecado era ofensivo a los ojos de Dios. Y él no quería separarse de su Padre. Y cada vez que el Padre se alejaba más y más, Jesús sentía esa fuerza terrible del dolor de sentirse solo. Aún nosotros cuando estamos sufriendo, queremos tener a alguien a nuestro lado que nos consuele, que por lo menos nos vea sufrir y llorar con nosotros, aunque no nos pueda quitar la angustia que tenemos. Pero qué triste es estar solo y sufrir, ¿eh? Y a nadie le importe. Y eso fue lo que pasó Jesús esa noche en el Getsemaní. Les dijo a los discípulos que oraran. Y se fue a orar allá y cuando volvió los encontró durmiendo. Y los despertó y les dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 1 hora y se quedaron dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, por 2ª vez, diciendo, Padre mío, Abí, Abí. Así se dice en hebreo, Padre mío, Abí, Abí. Si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál era la copa? La copa era el castigo del hombre que lo iba a separar de su padre. Miren lo que dice aquí. Le abrumaban los pecados de un mundo perdido. Comprendiendo el enojo de su padre como consecuencia del pecado, desgarraba su corazón una agonía intensa y hacía brotar de sus frente grandes gotas de sangre mezcladas con sudor que corriendo por sus pálidas mejillas caían al suelo y humedecían la tierra fría. ¿Saben ustedes, hermanos, que sudar sangre no es algo muy común? En idioma médico, esto ha sido observado en alguna oportunidad en ciertas personas. Y hay una terminología médica para esto. Se llama hematidrosis. Hematidrosis es que le brota sangre de los poros. Por cierto, el que menciona esto no es Mateo ni Marcos. ¿Saben quién lo menciona? Lucas. Y Lucas era médico. Y él usó los términos correctos porque él conocía de la medicina. Y él menciona esto en San Lucas, en el capítulo 22. Dice en el versículo 42, decía,
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Uno dice, pero Dios le mandó un ángel para que él soportara. ¿Saben por qué Dios mandó el ángel del cielo? Porque humanamente hablando, si un ángel no hubiera fortalecido su cuerpo humano físico, Jesús se hubiera muerto ahí en el Getsemaní. Ahí mismo se hubiera quedado muerto. Lo dice el versículo que sigue. Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora Lucas sabe lo que está diciendo. Para un médico decir que una persona está agonizando, no es como nosotros que decimos, estoy en tal agonía, pero no nos estamos muriendo, ¿verdad? Jesús estaba muriendo. El Hijo de Dios se desmayaba y se moría. Era tan grande. El sudor de sangre se da en personas minutos antes de expirar. Todos los casos médicos que hay en los libros de medicina, en todos los casos que se han visto clínicamente de personas que han sudado sangre de sus poros, es que se le revientan los capilares. Se revientan. ¿Pero por qué se revientan? Por la tremenda agonía. El sufrimiento es tan fuerte. Yo no sé si ustedes han experimentado un sufrimiento donde una cosa es que la gente diga, es que me duele el corazón. Pero cuando uno está realmente sufriendo, no es cuento, hermanos. No es cuento. Yo experimenté eso en la muerte de mi padre. Cuando mi papá murió, yo me hice fuerte y dije, tengo que dar el ejemplo a todos porque yo tengo fe y creo que un día voy a volver a ver a mi padre. Y toda la gente se sorprendía. Yo, por supuesto, ya era pastor. Y él murió aquí en California. Y lo enterramos en el Forest Lawn. Pero toda la gente decía, wow, el pastor Gambetta, qué fuerte. Porque yo saludaba a la gente y les agradecía por haber venido. Y hasta hablé y prediqué. Y decían, ¿de dónde saca fuerzas para predicar en el momento de tener el féretro de su padre delante de él? Y todo iba bien. Y yo dije, gracias, Señor, porque voy bien. Pero cuando llegamos al Forest Lawn, comenzó a nublarse mi mente. Y cuando comenzaron a cantar los himnos favoritos de mi papá, yo ya no podía cantar. Tenía un nudo en la garganta. Pero les digo una cosa, hermano. Cuando yo vi que estaban bajando la caja, sentí una cosa tan horrible. Era como que me habían clavado un cuchillo en el corazón. Pero no es cuento, de verdad duele. Yo no sé si alguna vez ustedes han sentido un dolor en su corazón y no es un ataque de corazón. Es una angustia tan grande que no se soporta el dolor aquí en el mismo corazón duele. Aquí. Pero nunca llegué a sudar sangre. Los casos de hematidrosis que relatan los médicos en los jornales de medicina dicen que no hay una sola persona que haya sobrevivido a la hematidrosis. Se mueren a los minutos, es decir, se le revientan las venas literalmente y la sangre se mezcla con el sudor. Y cuando ya está sangrando de los poros, es que todo su sistema es shutting down,
Está cerrando todo, porque se le están reventando las venas. Jesús estaba agonizando, y cuando dice Lucas, estando en agonía, él era médico. Yo no decía agonía como nosotros, ¡ay, qué agonía que tengo! Y sí, tenemos agonía, pero no nos estamos muriendo. Jesús literalmente se estaba muriendo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Podemos apreciar apenas débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en el Getsemaní. Y ojo, todavía ni llegamos al Calvario, Nomás estamos en el Getsemaní la noche anterior y ya se estaba muriendo. Y uno dice, ¡ay, qué débil que era, que ya se estaba muriendo! Si no entendemos lo que pasó, no entendemos el costo de nuestra salvación. Dice, podemos apenas apreciar débilmente la angustia inenarrable que sintió el amado Hijo de Dios en Getsemaní, al comprender que se había separado de Dios al llevar el pecado del hombre. No que se iba a separar. Estaba separado de su padre lo dejó. Él fue hecho pecado por la especie caída. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. La sensación de que se apartó de él el amor de su padre arrancó de su alma angustiada esas dolorosas palabras: si es posible, pase de mí este vaso. Y luego, en completa sumisión a la voluntad de su padre, añadió: pero no se haga como yo quiero, sino como tú, Señor. Escuchen la próxima declaración. Página 223 de Joyas de los Testimonios, tomo 1. El divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. Aquí está. Se estaba muriendo. Se iba a morir ahí en el Getsemaní. Iba a quedar postrado, tirado allí, muerto. Porque ya estaba sudando sangre. El Padre envió un mensajero de su presencia, un ángel, para que fortaleciera al divino doliente, no para quitar la copa de su mano, sino para fortalecer su cuerpo físico. ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros estamos en una angustia muy grande, una emoción muy tremenda, algo que no soportamos, la naturaleza humana tiene un mecanismo de escape. Y el mecanismo de escape es que cuando el dolor es demasiado grande, pierde el conocimiento. Ustedes lo ven, alguien se hiere y está herido de tal manera del golpe que recibió que no se acuerda de nada, porque Dios nos hizo así para poder soportar. Cuando llega un punto que ya no aguantamos más, ¡pum!, nos fuimos. Pero no nos morimos todavía, solo nos desmayamos. Pero después, cuando volvemos, ni nos acordamos de nada. Y todo el dolor que teníamos no lo tuvimos que aguantar mientras estábamos desmayados. Pero Jesús tenía que soportarlo todo. A él no se le dio el privilegio de desmayarse. Él tenía que estar consciente, como va a estar el pecador cuando tenga que pagar la deuda final de su pecado en el lago de fuego. Consciente, aún quemándose, no se va a desmayar. Eso dice, ¡ay, qué horrible! Bueno, si nunca han leído del lago de fuego, mejor que lean de eso también. Búsquenlo en su Biblia y vean lo que va a hacer. Sigue diciendo aquí: el Padre envió un mensajero de su presencia para que le fortaleciera
al divino doliente, no para quitarle la copa de su mano, sino para que lo fortaleciera para beberla hasta la última gota. ¿Saben lo que es eso? Cristo debiera haberse desmayado. Es más, debiera haberse muerto ahí en el Getsemaní. Pero el ángel no vino a quitarle el dolor, ni la angustia, ni el sufrimiento. Vino a fortalecer su naturaleza física para que él pudiera beber la copa y pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro de la hueste angélica al contemplar en silencio cómo el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y su gloria del amado Hijo de su seno, los ángeles se asustaron, quedaron pasmados cuando vieron que el Padre lo dejaba solo. No podían entender ni los ángeles. Si nosotros viéramos cómo los ángeles se espantaron cuando vieron la escena, comprenderíamos mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. La espada de la justicia iba a ser desenvainada contra su amado Hijo. Por un beso fue entregado en manos de sus enemigos, llevado apresuradamente al tribunal terreno donde había de ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecadores, condenando a un inocente. ¡Qué burla! Allí el glorioso Hijo de Dios fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, soportó insultos, burlas e ignominiosos abusos, hasta que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Mel Gibson? ¿La han visto? ¿La vieron entera? Está dura, ¿no? Cuando le ponen la corona de espinas, cuando lo golpean, lo desnudan y le comienzan a dar con látigos. Y toman turnos, los soldados, le da con el látigo de un lado y le da con el otro, y el otro le da de este lado y el otro, y la espalda queda hecha trizas. Hermanos, la película se quedó corta porque los rebenques que usaban los soldados romanos tenían pedazos de huesos filosos y de vidrios atados en la lonja. Así son los rebenques romanos, los látigos. Y se lo largaban con tal fuerza que se prendía el vidrio a la espalda y luego lo arrancaban, y cuando sacaban el látigo venía pegada la carne de la espalda en el látigo, y le seguían dando y dando hasta que la espalda, la columna vertebral, quedaba al descubierto. Miren, llegó un momento cuando yo veía que le daban y le daban y le daban y le seguían dando, que yo quité mi rostro de la escena porque ya no lo soportaba. Y me salió del alma decir: ya basta, por favor, basta. Porque el azote romano eran 40 menos 1. Es decir, 39 veces lo azotaban. ¿Cuántas veces fue azotado Jesús? Una vez con varas, otra vez con látigos y otra segunda vez con látigos. 3 veces lo azotaron.
le pusieron sobre su espalda desnuda un manto de púrpura para burlarse, y le pusieron una corona de espinas. Y los soldados romanos le dieron un cetro que era una caña. Y se postraban delante de él y decían: salve, rey de los judíos. Y se burlaban. Lean su Biblia, léanla. Lean esos capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas de la pasión de Cristo. Y sobre todo Juan. Es tremendo lo que dice allí. A veces no nos tomamos tiempo. La mensajera del Señor dice que debiéramos estudiar todos los días de nuestra vida, dedicar a lo menos una hora a meditar en lo que Cristo pasó por nosotros, especialmente las escenas finales. Todos los días debiéramos leer estas cosas. ¿Saben, hermanos? Cuando le pusieron el manto de grana, su espalda estaba toda hecha trizas, sangrando, chorreando. Pero con el manto que le pusieron para burlarse de él, el manto se pegó a la sangre y a la carne abierta. Y después que se cansaron de burlarse de él y le taparon los ojos, y le dijeron: pues tú eres el Hijo de Dios, adivina quién te pegó. Y le daban trompadas. Así dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando. Pero no me crean a mí, léanlo ustedes. Le daban bofetadas y le daban trompadas con el puño. Y le decían: adivina quién te pegó. Un soldado le quitó la caña que le habían puesto en la mano y comenzó a darle sobre la corona de espinas para que se clavara más en su sien. Pero los ingratos y cobardes lo tenían atado de sus manos y sus pies mientras le daban golpes. ¡Atado! Cobardes. Hasta que se cansaron. Y luego le quitaron el manto de púrpura. Y cuando se lo arrancaron, la carne vino toda pegada en la capa que le habían puesto. Y le dejó otra vez las heridas abiertas, chorreando sangre. Hay personas que dicen: Jesús debe haber sido débil porque se desmayó llevando la cruz. Había perdido tanta sangre que ya no podía ni caminar. No le habían dado a beber agua desde la noche anterior. Lo último que él había bebido fue la copa de la Santa Cena. Y desde ahí no probó agua hasta que estuvo en la cruz y dijo: tengo sed. Y le trajeron vinagre y cuando él tocó sus labios no lo quiso tomar. Se desmayó llevando la cruz. Y era un hombre fuerte. No se olviden que la mayor parte de su vida la había pasado cargando madera, troncos, cortando árboles, porque era carpintero y trabajaba en un aserradero. Trabajaba en una carpintería. Era un hombre de trabajo físico. Lo pintan a Jesús en la cruz todo debilucho y lánguido, como los pintores de la Edad Media. Pero Jesús era un hombre fuerte, tenía brazos musculosos. Era un hombre realmente bien. Imagínense que caminaban días enteros a pie y no se cansaba. Dormía poco y casi nada y sin embargo seguía. Tenía una fortaleza física increíble, pero se desmayó cargando la cruz. ¿Y saben qué, hermanos? El tiempo ha transcurrido y yo quiero que ustedes vayan para su última lección esta noche. Pero es increíble lo que pasa en la cruz. Otra vez le quitan su ropa. Otra vez le despegan porque le habían puesto su propia ropa y ahora se la quitaron
y otra vez viene toda sucia de sangre y le vuelven a abrir las heridas. Lo acuestan sobre el madero, tosco, con un montón de astillas, porque no le lijaron el tronco donde lo iban a colgar. Lo acostaron y comenzaron a atravesarle las manos. Otra vez, los que pintan las pinturas de la crucifixión le ponen los clavos aquí en la mano. Pero resulta que aquí en la mano, si el clavo atraviesa la mano, siguen los dedos y los huesos hacia aquí hasta unirse aquí abajo. Vean un esqueleto. No hay huesos atravesados donde se pueda enganchar el peso de un cuerpo. Si se le hubieran metido los clavos aquí en la palma de la mano, el peso del cuerpo hubiera desgarrado la carne y se hubiera caído de la cruz. Se lo metieron aquí en la muñeca donde está el hueso que puede aguantar el peso. Usted dice, no, pero la Biblia dice, horadaron mis manos y mis pies. En el idioma hebreo, mano es yad. Y yad incluye la mano y la muñeca, no solamente la palma y los dedos. En hebreo, yad, la muñeca es parte. Y ahí en el lugar donde están los huesos, unidos a los otros huesos con cartílagos, por allí pasan los nervios de la mano. Y donde le metieron los toscos clavos, está todo el sistema nervioso de la mano. Es el lugar más doloroso. Imagínense que te claven clavos sobre los nervios. Yo pensaba compartir con ustedes algunas diapositivas para mostrarles cómo es la mano y todo esto, pero ya no lo voy a hacer ahora. Pero todavía eso no es lo peor. Le horadan sus muñecas y sus pies. Pero saben, los pintores que no sabían nada de anatomía, ni estaban en la época de los romanos para ver cómo ellos crucificaban, pintan a Jesús colgado con los brazos extendidos y allá los clavos en la punta de las manos, y luego lo ponen los pies y allá abajo los clavos. Cuando una persona está colgada y el peso de su cuerpo está suspendido sobre los brazos estirados, no puede respirar. Traten ustedes de colgarse en un lugar y no poder levantarse para expirar, porque se extiende, se expande los músculos del pecho y el diafragma no puede expirar, es decir, no puede expulsar el aire. La única manera es quitando la presión de los músculos, y esa única manera es, si tú estás colgado, tienes que hacer fuerza para que no estés suspendido de los músculos, sino que estés con los pies levantados. Por eso a Jesús lo crucificaron así de frente, pero de costado y con las piernas encogidas. Pueden ver todas las fotos de la crucifixión de los romanos, que vienen de la época de los romanos, y todos los crucificaban con las piernas encogidas, apoyadas sobre una plataforma de la cruz, los pies, para que cuando tenían que expirar el aire, pudieran empujarse con los pies y así exhalar. Y luego el peso hacía que cayeran otra vez. Cada vez que respiraban, con cada respiración, tenía que empujarse y hacer fuerza para poder exhalar. Y su espalda estaba sobre la madera tosca y toda lastimada. Y cada vez que él hacía esto, su cuerpo se deslizaba sobre el tronco lleno de astillas y se les clavaban en las heridas abiertas. Cada vez que él respiraba, se le estaba clavando las astillas de la cruz.
y el dolor insoportable en las manos y en los pies, sobre los nervios, la corona de espinas que le seguía chorreando sangre. Oh, mis hermanos, lo que estamos diciendo es solo los dolores físicos. ¿Se sorprenden ustedes si les digo que eso no fue lo peor? Usted dice, ¿cómo puede ser? Los dolores físicos, escuchen esta cita, se van a sorprender. Dice así: todo el cielo contemplaba la escena con profundo interés. El glorioso Redentor del mundo sufría la penalidad que merecía la transgresión de la ley de su Padre. El pecado que había cometido el hombre estaba por redimir a su pueblo con su propia sangre. Estaba pagando lo que con justicia exigía la santa ley de Dios. Tal era el medio por el cual se había de acabar finalmente con el pecado, Satanás y toda su hueste. Oh, ¿hubo alguna vez sufrimiento y pesar como el que soportó el Salvador moribundo? Lo que hizo tan amarga su copa fue la comprensión del desagrado de su Padre sobre el pecado. No fue el sufrimiento corporal lo que acabó tan prestamente con la vida de Cristo en la cruz. Fue el peso abrumador de los pecados del mundo y la sensación de la ira y el desagrado de su Padre. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso y arrancó de sus labios trémulos y pálidos el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo había estado con su Padre siempre, nunca se había separado. Crearon el mundo juntos. Pero frente a los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, solamente los hombres ciegos y engañados pueden permanecer insensibles. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos se burlaban y vilipendiaban al Hijo de Dios, mientras éste agonizaba y se moría. Pero la naturaleza inanimada gemía y simpatizaba con su autor, que sangraba y perecía. La tierra tembló, el sol se negó a contemplar la escena. Los cielos se cubrieron de tinieblas, los ángeles presenciaron la escena del sufrimiento horrendo hasta que no pudieron mirarla más y apartaron sus rostros del horrendo espectáculo. Cristo moría en medio de la desesperación. Había desaparecido la sonrisa de aprobación del Padre, y a los ángeles no se les permitía aliviar la lobreguez de esa hora atroz. Solo podían contemplar con asombro a su amado general, la majestad del cielo, que sufría la penalidad que merecía la transgresión del hombre. Y aquí viene algo que todavía los va a sacudir más. Nosotros pensamos, bueno, Jesús sabía que iba a resucitar. Jesús sabía que al fin y al cabo, si soportaba hasta la muerte, total, él mismo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El Hijo del Hombre será entregado, había dicho él, en manos de pecadores, será muerto, crucificado, pero resucitará al 3er día. Pues Cristo sabía que iba a resucitar. Ahora escuchen y sorpréndanse. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba.
Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. El desagrado de su Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de las pavorosas tinieblas. Se sintió tentado a temer que el pecado fuese tan ofensivo para los ojos de Dios que no pudiera reconciliarse nunca más con su Hijo. La fiera tentación de que su propio Padre lo había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me dejaste solo en esta hora? La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. Llegamos al último párrafo, pero quiero que lean el capítulo entero, porque esto no es el fin. Yo voy a leer mi último párrafo en esta hora. Dice: el Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí, de que su Padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. Él había escuchado la voz de su Padre tan solo una semana atrás, que decía: este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y eso lo animaba a él, de que iba bien en su obra. Pero ahora no escuchó ninguna voz que le decía: está bien, hijo mío, soporta un poquito más, tu sacrificio va a ser válido. Nada, silencio completo. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza que iluminasen a diestra y siniestra. Todo lo envolvía una lobreguez opresiva en medio de las espantosas tinieblas que la naturaleza formó por simpatía a su hacedor. El Redentor apuró la misteriosa copa hasta las heces. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro. Fíjense, se le denegaba la esperanza y la confianza en que todo iba a ser acepto y que iba a ser suficiente y perfecto su sacrificio. Con voz fuerte, a los gritos, exclamó: Padre, encomiendo mi espíritu en ti. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y se sometió a él en sus manos. En medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. La naturaleza simpatizó con los sufrimientos de su autor. La tierra convulsa y las rocas desgarradas proclamaron que era el Hijo de Dios quien moría. Hubo un tremendo terremoto, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El terror se apoderó de los verdugos y de los espectadores. Cuando las tinieblas velaron el sol, la tierra tembló bajo sus pies y las rocas se partieron. Las burlas y los escarnios de los príncipes, de los sacerdotes y ancianos cesaron cuando Cristo entregó su espíritu en las manos de su Padre. Aterrorizados, se apartaron de aquel lugar, buscando a tientas el camino por la terrible oscuridad. La asombrada muchedumbre empezó a retirarse y a buscar a tientas en las tinieblas el camino de regreso a la ciudad. Se golpeaban el pecho mientras iban y con terror cuchicheaban unos entre otros: asesinaron a un hombre inocente.
inocente. Mataron a un inocente. ¿Qué va a ser de nosotros si verdaderamente era el Mesías? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? El terror de la gente era terrible. Cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación. Y al reflexionar en el Calvario se despertarán las emociones más tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. El dolor corporal no fue sino tan solo una pequeña partecita de la agonía que sufrió el amado Hijo de Dios. Los pecados del mundo pesaban sobre sí, así como la sensación de la ira de su Padre mientras sufría la penalidad de la ley transgredida. Eso fue lo que abrumó su alma divina. Fue el hecho de que el Padre ocultara su rostro, el sentimiento de que su propio Padre lo había abandonado, lo que le infundió desesperación. El inocente varón que sufría en el Calvario comprendió y sintió plena y hondamente la separación que el pecado produce entre Dios y el hombre. Ese es el precio que se pagó por tu salvación y la mía. He leído tan solo unos pequeños párrafos. Léanlo. Pueden también leer en el deseado de toda la gente, si no tienen el libro Joyas de los Testimonios, el capítulo Getsemaní, el capítulo el Calvario. Esos dos. O pueden leer todo lo que pasó entre el Getsemaní y el Calvario. Capítulos increíbles de la pluma inspirada. Hermanos, cuando nosotros comprendemos lo que Dios entregó, su tesoro más grande, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre miró como esos soldados mal hablados, maldicentes, mascando tabaco, con aliento sucio y maloliente, le escupieron el rostro de su Hijo y lo tenían los miserables atados de manos. Y la saliva maloliente chorreó de los ojos de Cristo donde le escupieron por su barba y ni siquiera podía enjugarse y sacarse la saliva asquerosa que bajaba por sus mejillas. Y el Padre viéndolo todo. A veces hablamos de los sufrimientos de Cristo y nos olvidamos de los sufrimientos del Padre. Díganme, ¿qué se siente más? ¿Tu dolor físico o cuando ves a tu hijo sufrir? Díganme, ¿qué duele más? ¿No estarían ustedes dispuestos mejor a sufrir ustedes a ver a sufrir a un hijo? Y si nosotros como humanos tenemos esos sentimientos y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cómo se habrá sentido el Padre al ver a su Hijo sufrir de esa manera? La entrega no fue solo de Cristo, el Padre lo dio. Así dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él lo entregó. Y lo entregó por amor a nosotros. Por eso, mi hermano, piensa en lo que costó salvar un alma. Y por eso ahora que viene esta oportunidad de ir a buscar a las almas y hablarles, puede ser la única oportunidad que van a tener, porque la muerte anda rondando. Y puede ser que esas personas que ustedes traigan, si rechazan la invitación que ustedes les hacen, no tengan otra oportunidad.
porque la guadaña de la muerte anda cegando vidas a nuestro alrededor como nunca. Por eso pidámosle al Señor que nos dé ese amor tan grande, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Ese amor tan grande nos obliga. Miren, si no hubiera sido por los sufrimientos de Cristo, por lo que Él pasó, si no fuera esa cruz, si no fuera esa corona de espinas, si no fuera sus manos horadadas y sus pies atravesados, tú y yo todavía estaríamos en nuestras miserias y en nuestros horribles pecados. Pero fue los sufrimientos de Cristo lo que nos trajeron a nuestra salvación. Fue el comprender lo que Él pagó por nosotros, lo que nos lleva a aceptar ese sacrificio. Quítale los clavos, quítale las espinas de su corona, quítale la cruz. Y estaríamos muertos en delitos y pecados. Fue la cruz de Cristo lo que hizo posible tu salvación y la mía. No seamos ingratos. Todo eso lo hizo el Señor por salvarnos a nosotros. Se hizo hormiguita para que nosotros lo rechazáramos. A lo suyo vino. Los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Oh amor, amor tan grande e inefable. ¿Quién podrá contarlo? Si fuera el cielo un gran papel y el mar fuera tinta y cada hoja de cada árbol fuera un pincel, aún así no alcanzaría para escribir del amor de Dios. Démosle gracias al Señor por ese amor tan grande y no seamos ingratos en no llevar esta luz bendita del conocimiento que tú y yo tenemos a aquellos que perecen en sus pecados. Pídele al Señor que Él te use esta semana para invitar a las almas, para que el sábado que viene, aunque estamos en pandemia, se llene este lugar. Y tú dices, ¿y cómo vamos a hacer para meter a más gente? Hermanos, si ustedes traen las visitas y no entramos aquí, pues prepárense, porque ya me ha pasado más de una vez. Yo les pido a los miembros de la iglesia que se vayan a sentar allá afuera y les pongo una bocina para que escuchen, para que las visitas puedan escuchar la palabra de Dios. Eso me pasó a mí en África, hermanos. En África, cuando estuve predicando allá en Guinea Ecuatorial, era una iglesia el doble de grande que esta. Pero hermanos, había más de 1000 visitas presentes y todos los hermanos, cuando ya no había asientos, solitos se iban saliendo y se iban a sentar afuera, pero no había sillas, se sentaban en el piso. Y hermanos, en la mitad del sermón, porque el pastor había puesto una bocina en la parte de afuera para que ellos pudieran escuchar, y cuando íbamos por la mitad del sermón se vino un aguacero como solo en Guinea Ecuatorial puede caer. Y yo dije, pobrecitos hermanos, habrán corrido a refugiarse. Y cuando me doy cuenta, estaban bajo el aguacero y nadie se había movido, empapados. Y no crean que había césped como aquí. Era tierra y se hizo barro y sentados en el barro, escuchando la palabra de Dios. No había un proyector
para ponerles la imagen afuera. Y ese mismo día el pastor consiguió un proyector y al día siguiente pusieron una sábana gigante para que ellos, aunque sea, pudieran ver al pastor Gambetta predicar, porque solo lo escuchaban de afuera. Todos los miembros de la iglesia afuera y adentro solo las visitas. Y les digo algo, era tan bonito, porque yo sabía que cuando hacía el llamado para que la gente se entregue a Jesús, si no se paraban, yo sabía que eran visitas, así que tenía que seguir hablando hasta que se entregaran al Señor, porque aquí uno no sabe quién es visita y quién es miembro, pero allá yo sabía que todos los que estaban adentro eran visitas. Y hermano, fue tan maravilloso ver lo que Dios hizo. Hay malaria en Guinea Ecuatorial, hay dengue, hay de todo tipo de epidemias. Y cuando llegaron los bautismos no había agua con que llenar el bautisterio en la iglesia. Y nos fuimos a bautizar en el mar, pero había que pasar por la selva. Y cuando atravesamos la selva, las nubes de mosquitos vinieron sobre nosotros. Nos habían dicho que nos cuidáramos porque eso traía las enfermedades, porque la malaria y el paludismo y las otras enfermedades tropicales que están allí. Ustedes saben que en Guinea Ecuatorial, una tercera parte de la población de la nación entera, cuando yo fui, estaban contagiadas del SIDA. 1 de cada 3 habitantes de la nación tenía SIDA, AIDS. Y todos los años se mueren miles de paludismo y de malaria. Y nosotros nos dijeron, no dejen que lo piquen los mosquitos porque van a venir contagiados con malaria y paludismo. ¿Y qué íbamos a hacer? Nos fuimos a meter al mar y los mosquitos, cuando regresamos, parecíamos un colador de las picaduras de los mosquitos. Mi hijo Dani y yo. Eso tuvimos que hacer. Pero les digo una cosa, no me enfermé, porque Dios estuvo conmigo, alabado sea su nombre. No tengan miedo, hermanos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la oportunidad de hablar a las almas. Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a despedir el Santo Sábado. A ver, hermanitas, ¿nos ayudan con el canto de la despedida del sábado? ¿Sí? Despedimos el sábado. Padre Santo y Dios nuestro, ¿qué podemos decir? ¿Qué palabras podemos expresar después de haber estudiado un poquito tan solo en tu palabra la angustia inenarrable que pasó tu Hijo del alma por nosotros? Te agradecemos, Señor, porque tú estuviste dispuesto a entregarlo por nosotros. Y te pedimos que los santos pensamientos que evocan escenas tan impresionantes nos lleven a ser más buenos, más santos, más consagrados a ti, más agradecidos, a no ser tan quejosos cuando vemos lo que tú pasaste por nosotros, como hombre, igual que nosotros. Pero gracias a que te mantuviste, Señor, agarrado de la mano de tu Padre, pudiste soportar esa vida de congoja y de sosiego. Pero al estudiar ahora lo que fue de terrible la hora de tu prueba suprema, apenas si comenzamos a comprender el costo de nuestra salvación. Perdónanos, Señor, si hemos sido ingratos. Perdónanos, Señor, si hemos sido livianos al hablar de estas cosas que son tan caras. Perdónanos, Señor, si hemos podido leer páginas de tu palabra sin conmovernos al leer lo que dice tu santo libro.
Llévanos a escudriñarlo como nunca antes. Llévanos a beber de Él todos los días, alimentarnos de tu palabra, porque tú dices, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Haznos apreciar tu sacrificio y tu entrega, y que de hoy en adelante nunca nos quejemos de tener que compartir con otros y hablarles del amor del Señor. Y si nos rechazan, sabemos que a ti te rechazaron. Y si se burlan de nosotros, sabemos que de ti se burlaron. Y tú dices en tu palabra, no te desechan a ti, sino a mí. Danos ese amor que sobrepuja todo entendimiento, y que el amor de Cristo nos constriña a trabajar en favor de los perdidos mientras todavía hay tiempo de gracia. Llévanos con bien a nuestros hogares, y que el próximo sábado podamos traer nuestras gavillas, podamos venir con nuestros invitados, nuestros alumnos, no solo a recibir un certificado, que es tan solo una manera de decirles que estamos contentos con lo que ellos han escuchado, pero que los traigamos para que escuchen la pura verdad de tu palabra y para que entendiéndola sean salvos. Ya no te pedimos más por nosotros, sino por ellos. Que los traigas a ti, Señor, y que nos uses a nosotros como instrumentos en tus manos. Gracias, porque sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón, no porque haya algún mérito en nosotros, sino en los méritos preciosos de tu Hijo amado, tu Hijo del alma, el amado Hijo de Dios, que por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, infinitas gracias, Señor. No hay palabras para decirlo. Solo podemos mostrar la gratitud sirviéndote el resto de nuestros días. Cuenta con nosotros, Señor. Somos tus siervos, somos tus esclavos. Vamos a hacer todo lo que nos pidas, porque tú nos diste vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.